El burnout, el síndrome del trabajador quemado, es una entidad que ha ido ganando mucha más relevancia a lo largo de los últimos años. Puede afectar como al 25-30% de la población y además desde 2022 está recogido como una enfermedad laboral según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo da la cara el burnout? ¿Qué se puede hacer para reconocerlo a tiempo y para prevenirlo? ¿Hay algunos factores de riesgo conocidos? ¿Cómo afectan cuestiones como el teletrabajo? Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Carlos Zenalmor, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en estrés laboral y burnout. Carlos reenfocó su carrera como médico hacia esta línea, muy motivado por haber sufrido burnout en primera persona, y ahora divulga en redes sobre ello, hace conferencias, organiza talleres y trabaja con pacientes. Muy recomendable que te quedes hasta el final para entender bien esta pandemia del siglo XXI. Os dejo con la entrevista con Carlos Zenalmor. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Carlos. Mil gracias por venir. Un gusto, Gonzalo, estar aquí con muchas ganas de compartir y tener esta conversación. Normalmente suelo empezar preguntando por las bases, por definiciones, pero tú me gustaría que primero nos contases de tu historia y de por qué orientarte a este campo, al burnout. Genial, pues mi historia, yo siempre cuento que soy psiquiatra. Dentro de psiquiatra, que soy un psiquiatra integral, es decir, pues que intento no curar todo solo con pastillas, sino pues también abordando la parte psicológica, la parte corporal, ¿no?, de las personas. Y desde ahí es de donde trabajo este tema del burnout. También creo que es importante para que la gente me sitúe que aunque yo soy de Madrid, hace unos años me vine a vivir a los Pirineos, a un valle por ahí perdido, el Valle de Benasque. Y eso me ayudó mucho a encontrar más equilibrio en mi vida, además de otros temas así más personales. Y desde aquí pues intento ayudar a las personas con burnout pues a tener más equilibrio, sobre todo a través de un email que envío cada día, que es gratuito, que la gente está invitadísima a apuntarse si quiere en carloscenalmor.com, donde a través de mensajes breves, inspiradores, pues intento ayudar a las personas a vivir una vida más equilibrada. ¿Y por qué me dedico a este tema del burnout? Pues porque yo lo sufrí. Como médico lo he sufrido en diferentes etapas de mi vida y quizá pues, las más llamativas fueron cuando estaba trabajando en Madrid en un gran hospital como psiquiatra y pues tenía que hacer guardias de estas de 24 horas, varias al mes. La situación de trabajo no era fácil porque había muchísimos pacientes que atender, mucho estrés, faltaban recursos muchas veces y eso pues poco a poco me fue quemando y bueno, yo estaba quemado y el 90% de mis compañeros en esa época también, ¿no? Y veíamos pues muchos síntomas de burnout en las personas y muchos efectos en los propios sanitarios. Y luego, otro momento importante fue cuando decidí cambiar mi carrera profesional, salir de la sanidad pública y empezar a emprender, a ser autónomo y crear mi propia consulta privada. Y ahí, como se dice, salté de la sartén al fuego porque ahí tuve más burnout todavía. Porque, claro, yo estaba acostumbrado pues, a ver mi consulta de pacientes o a atender las guardias o lo que sea y volver a casa y olvidarme de todo y desconectar, ¿no? Pero ahí empecé a valorar lo que era eso, porque de repente todo dependía de mí, tenía la responsabilidad, pues, de los horarios, de las agendas, de conseguir pacientes, ¿no?, conseguir clientes, de promocionarme, de los impuestos, de las declaraciones, bueno, un caos absoluto. Y ahí fue cuando tuve mi mayor crisis de burnout, que ahora pues hablaremos, ¿no?, de qué es exactamente el burnout, pero llegué a tener, por ejemplo, una hernia lumbar que me apareció en el momento de mayor estrés. O sea, evidentemente el estrés tuvo muchísimo que ver en que eso me apareciera y estuve un mes prácticamente sin poder caminar.
Bueno, y luego tenía pues muchísima sensación de estrés, tenía insomnio de este que es muy típico del burnout, que estás cansadísimo pero no te duermes y encima luego te despiertas súper pronto a pesar de lo agotado que estás. Bueno, y llega a tener hasta síntomas un poco depresivos y mucha desconcentración y en fin, síntomas súper típicos del burnout. Y ahí fue cuando decidí que tenía que cambiar de vida, que no iba bien por ese camino. Y bueno, empecé a hacer cosas diferentes, a organizarme de otra manera, empecé a aprender mucho de este tema y de hecho ahí empecé a ayudar, sobre todo al principio, a profesionales sanitarios a salir del burnout. Y luego ya pues lo fui abriendo a todo tipo de personas y un tiempo después ya me mudé aquí, que eso no es... La gente suele pensar que me vine a los Pirineos para evitar el burnout. Bueno, en cierto modo sí, ¿vale? Pero cuando me vine ya la cosa estaba mucho mejor. Esto también fue un cambio de vida personal, ¿no? Que quería... Pues a mí me encanta la naturaleza y quería vivir una vida pues más parecida a lo que yo deseaba simplemente y veía que en Madrid pues no era mi lugar, ¿no? Así que aquí estoy. Esa es un poco mi historia, en resumen. Qué interesante. Carlos, cuéntanos un poco más exactamente qué es el burnout. Bueno, también Ujú. por traducirlo al español, creo que lo he visto alguna vez como síndrome del trabajador quemado, pero bueno, ya nos cuentas tú. Ujú. Y también cómo diferenciarlo a lo mejor del estrés común, del estrés laboral. Vale, súper buena pregunta. Eh, el burnout es un problema de salud que está recogido por la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿no? En la CIE-11. Y, y no es... El estrés, digamos, es una respuesta fisiológica que tenemos, ¿vale? Ahora profundizo un poco en esto, pero eso hay que entender que el burnout es un problema de salud y que además es un síndrome. Es el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, que como buen médico que eres tú, pues sabes que los síndromes son un conjunto de síntomas que se repiten juntos, ¿no? Y que así podemos decir, este es el síndrome de tal. Y el burnout, pues eso, tiene su conjunto de síntomas que aparecen juntos, que son fundamentalmente, bueno, yo los suelo dividir en cuatro grupos, ¿vale? Pero para que la gente que nos está escuchando pueda saber si está teniendo burnout o síndrome del trabajador quemado, serían cuatro cosas. Por un lado, el agotamiento físico. Entonces la persona, pues eso, se despierta por las mañanas y cada vez tiene menos energías, cada vez tiene menos fuerza física para cumplir sus responsabilidades de trabajo o también fuera del trabajo. Y este agotamiento, en el fondo, es el estrés que está machacando el cuerpo y si sigue avanzando esto, empiezan a aparecer otros problemas de salud, como, bueno, yo aquí veo de todo. O sea, ahora te cuento un caso súper curioso que vi el otro día, pero bueno, los más típicos son problemas en la piel, muchísimos problemas digestivos, ¿no? Hay pues muchas alteraciones en la microbiota intestinal o incluso enfermedades autoinmunes que se van activando, lesiones físicas, yo tuve esa hernia, ¿no? Como te conté, y bueno, en fin, de todo, ¿no? Enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo. Mira, hace poco justo he empezado a atender bueno, a una chica, una influencer, que es modelo y que tiene psoriasis. Y claro, la psoriasis para ella, que es un problema de la piel, para el que no lo sepa, autoinmune, pues puede ser súper problemática. Y todo le viene del estrés, ¿no? que está sufriendo. Y he visto varios casos de esos. Y un caso curioso, hace poco vi a una persona que me contó que tenía rinolicuorrea, que es esto de que el líquido cefalorraquídeo te sale por la nariz, el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Y el neurocirujano, después de hacerle 1000 pruebas, le dijo, esto te está pasando por estrés, ¿no? Y cuando esta persona hizo algunos cambios en su vida, le dejó de suceder. Y llevaba así meses, ¿no? O sea que el estrés es que puede dar de todo. Por no hablar también de temas de infartos, de presión arterial, incluso su influencia en el cáncer. Y bueno, esto es el bloque uno del burnout. Luego tenemos cosas quizá más específicas, que son, por un lado, la afectación que tiene a nivel mental, que sería sobre todo, bueno, la baja energía mental, ¿no? Un bajo estado de ánimo, o sea, la gente está más desanimada, más cansada, pero mentalmente. Y esto se asocia también a fallos de memoria, a fallos de concentración, o sea, cada vez a una persona con burnout le cuesta más concentrarse en lo que está haciendo, en sus tareas,
y encima eso hace que sea menos eficaz y que tenga que dedicar más tiempo para lograr los mismos objetivos que antes. Entonces, cada vez puede descansar menos y eso es un bucle que ya pues empieza a hacer cada vez más grande, ¿no? Es una bola de nieve que va peor. Y luego tenemos la desconexión emocional del trabajo, esto se le suele llamar despersonalización, que es que la persona el trabajo le empieza a dar igual. A lo mejor a ti tu trabajo pues te motivaba mucho antes y querías que las cosas salieran bien, pero de repente pues te empieza a dar cada vez más igual. Hay una desconexión emocional que en el fondo es un mecanismo de defensa de la mente, porque como el trabajo te está haciendo daño al final, te está estresando demasiado, tu mente necesita separarse de eso. Y ahí aparece lo que es lo que se llama el cinismo del burnout, que es que llega un punto que te da tan igual que hasta te molesta lo que tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, los médicos en los sanitarios se ve muy bien cuando un médico está quemado porque empieza a tratar mal a sus pacientes. Ya esas personas a las que quería ayudar, al revés, se convierten en un problema, ¿no? Para ellos y en un estorbo. Pero bueno, esto se ve en cualquier profesión, pues con los clientes o con compañeros de trabajo o lo que sea. Ya el último síntoma es la falta de realización personal, que es cuando la persona no le llena el trabajo. Esto es un tema que yo digo siempre que es como la parte más espiritual del burnout, porque afecta al sentido que tiene para ti tu trabajo. Entonces, te deja de llenar, te deja de dar sentido, y ahí las personas también es una parte como muy dolorosa del burnout porque se sienten muy vacías en su vida, porque a lo mejor el trabajo que suele dar bastante sentido a la vida o al menos a algunos trabajadores, pues de repente te deja muy vacío. Así que esto es más o menos el dibujo global de lo que es el burnout y donde la gente suele sentirse identificada, ¿no? Con alguno de estos síntomas, la gente que lo tiene. Pero claro, estaba pensando que el burnout a lo mejor puede no ser solo por el trabajo. O sea, me estoy imaginando una persona que es cuidador de un familiar o incluso una persona con niños pequeños. A lo mejor podría llegar a sentir todo esto. O sea, ¿el burnout también se extrapola a otros ámbitos que no sea el laboral? Totalmente. Para la Organización Mundial de la Salud, no, ¿vale? Pero para la realidad humana es evidente que sí, ¿vale? O sea, la Organización Mundial de la Salud, en su definición, dice el burnout es la consecuencia del estrés crónico en el trabajo que el trabajador no gestiona con éxito. Que bueno, encima ya esta definición tiene muchos matices Un debatibles, poco ¿vale? culpabilizadora, ¿no? Exacto. Total, eso es lo que suelo decir, ¿no? Que parece que la culpa es del trabajador que no está gestionando con éxito el estrés. Como, bueno, depende, o sea, hay ciertos niveles de estrés que son imposibles de gestionar, ¿no? Y esto es algo además que yo suelo decir mucho. Pero nuestra mente no distingue si el estrés viene del trabajo o de que en casa tienes 3 hijos o tienes un familiar al que cuidar, una persona mayor, ¿no? Entonces eso, yo suelo decir que realmente el burnout viene del estrés por el exceso de tareas o por el estrés que nos generan las tareas, las responsabilidades en nuestro día a día. Que obviamente el trabajo es una de las principales fuentes de estrés, para muchas personas es la principal, pero no tiene por qué ser la única. Y que también hay trabajos que no están pagados, que no son remunerados, pero al final, pues cuidar a un familiar es un trabajo, o sea, tú estás dando, ¿no? Estás dando un servicio, o cuidar a tus hijos o tu casa, ¿no? Pues es así. Y por cierto, aprovecho que no te respondí a lo que preguntabas, que creo que es importante, que el estrés y el burnout no son lo mismo, ¿vale? O sea, realmente el burnout es ese síndrome, ese problema de salud que es la consecuencia de un exceso de estrés a lo largo del tiempo, ¿vale? De hecho, aquí hay que distinguir, ¿no? El estrés agudo, que es el estrés sano, un poco de un reto al que te enfrentas en el día a día, del estrés crónico, que es cuando siempre estamos en ese estado de reto y de nerviosismo y de actividad que nunca baja, que nunca desconectamos. Ese estrés crónico es el que es malo y es el que al final nos lleva a este problema del burnout. O sea, al final, si lo piensas, el burnout es una de las grandes pandemias de nuestra época y de nuestra cultura, porque el estrés crónico pues es uno de los factores de riesgo de salud pues, más importantes que tenemos, ¿no? Y es así, ¿no? Es un problema muy importante.
De hecho, iba a preguntarte ahora sobre un poco de datos, que nos contases la Ujú. prevalencia, cuántas personas afecta, cómo ha evolucionado en los últimos años, a lo mejor si ha habido un punto de Ujú. inflexión con el COVID de algún modo. Sí. A nivel de prevalencia, como realmente el burnout es un síndrome que lleva en la CIE, ¿vale? Para la OMS lleva ahí años, desde los 90, pero realmente hasta el 2022 no le dio como más entidad. Antes era como una de esas cosillas que hay por ahí sueltas que nadie sabe muy bien qué son, ¿no? Pero ya se lo puso como un problema de salud importante en el 2022. Por lo tanto, no hay estudios grandes, poblacionales bien hechos sobre su prevalencia. Aún así, yo, pues todo lo que he ido recopilando, investigando y tal, más o menos se puede asumir que un 30% de la población tiene síntomas de burnout. Luego, gente con un burnout grave, pues será menos. Pero ya un 30%, tú sabes, en medicina son números altísimos, ¿no? Para un problema así a nivel poblacional. Y luego hay muchos estudios en colectivos específicos, ¿vale? Como médicos, en directivos, en CEOs de empresas, que ahí las cifras se disparan, en plan, pues al 70% tranquilamente. De hecho, hay un estudio de Berkeley bastante famoso que vieron el nivel de burnout en emprendedores y en CEOs de empresa y siempre era por encima del 70%. Porque, bueno, una de las causas del burnout es la responsabilidad que cargas, ¿no? Y son colectivos pues, con muchas responsabilidades, en general con una cultura del trabajo también pues muy alocada, muy de la hiperproductividad y todo eso pues va influyendo, ¿no? Y Eh, otra cosa, perdón, que no, no, dime, otro, dime. sí, otro dato así interesante, ¿sabes? De estos datos que son llamativos, la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, en el 2016 hizo un informe que decía que el estrés en general en el trabajo estaba impactando a nivel económico mundial entre el 2 y 3% del PIB, ¿vale? Entre las bajas, entre las enfermedades que genera, entre la pérdida de productividad, que también pues, son cifras astronómicas, ¿no? Y eso era en el 2016. Probablemente ahora estamos peor, porque, como tú me has mencionado, el COVID tuvo muchísimo efecto negativo en los niveles de estrés de la gente, ¿no? Fue un estresor global muy importante, cambió también el modelo de trabajo de las personas, influyó económicamente, bueno, pues todo eso afectó y desde ahí se han visto muchas más bajas laborales por temas de salud mental, mucho más burnout de las empresas. Es verdad que hay mucha más conciencia del problema y también la gente a raíz del COVID hizo un cambio de chip, mucha gente, ¿no? Esto es lo que Cal Newport, que es uno de los estadounidenses que estudia mucho este tema del burnout, hablaba de la gran renuncia, de que después del COVID en Estados Unidos, pero también a nivel mundial, mucha gente dejó su trabajo porque dijo, cualquier día viene un virus de esto, nos mata y yo qué he hecho con mi vida, he disfrutado mi vida, ¿no? Y un poco a raíz de esa reflexión mucha gente dejó su trabajo, cambió de vida y tal, ¿no? De hecho, yo creo que estoy influenciado por eso, ¿no? Justamente en mi cambio de vida. Así que bueno, hay datos de estos, la verdad es que hay muchos y son muy interesantes. Quiero preguntarte sobre factores de riesgo, aunque has comentado alguno, como por ejemplo una Ujú, profesión específica, ujú, sanitarios o CEOs, emprendedores. Pero a lo mejor otros factores de riesgo, como podría ser, no sé, el sexo, a lo mejor si es o no, ujú, o los horarios de sí. trabajo, o la edad. ¿Qué otros factores hay? Mm. A nivel de factores de riesgo, ¿vale? O si quieres ya hablamos de causas del burnout, que es lo que lleva a las Ujú, personas al sí. burnout. A mí siempre me gusta dividirlos en causas externas a la persona y causas internas de la persona. Entonces, causas Bueno, aunque externas estaría... nada es interno en realidad. Bueno, ya. Sí, sí. Pero bueno, ahí en interno, pues yo hablo de pues, la personalidad, ¿no? El perfil de personalidad de las personas. Bueno, aunque me gusta siempre empezar hablando de las externas, por llevar un poco la contraria a la OMS, ¿no? Esto de, no, tienes burnout porque no sabes gestionar el estrés. Bueno, hay muchísimas cosas externas a la gente que por supuesto, que llevan al burnout, ¿no? Desde
la misma cultura en general, ¿no? En la que vivimos, que es una cultura en la que se valora la hiperproductividad, ¿no? Ese estilo de vida de no parar de hacer cosas, que yo soy el primero que no paro, ¿vale? Pero que hay un punto en el que eso es dañino y nos destruye, ¿no? Y hay que saber ver dónde está el límite. Y es la expectativa un poco que se vende, ¿no? Pues eso, ver los perfiles de Instagram de la gente exitosa, entre comillas, y dices como, o sea, no para, ¿no? Esta persona trabaja 1000 horas al día, tiene una super pareja que no se sabe cómo le dedica tiempo, encima tiene hijos. Bueno, hoy en día incluso ya puedes tener varias parejas, ¿no? O sea, es como es imposible, ¿no? El modelo de vida que se nos vende no se puede sostener. Eso sería, pues, un elemento cultural, ¿no? Luego, a nivel laboral, en las empresas o en las organizaciones, hay muchos elementos que pueden llevar al trabajador al burnout, ¿no? Y aquí, o sea, esto es para escribir un libro sobre ello, y de hecho los hay. Pero bueno, por señalar algunos importantes, en general sería todo lo que va en contra como de la naturaleza de las personas, de cómo funcionamos las personas, y que en el trabajo, pues en las empresas, se establece como la norma, ¿vale? Por ejemplo, que solo haya un descanso a lo largo de toda la jornada laboral, de 7 horas o de 8 horas, o de las horas que sea, ¿no? Eso está demostrado científicamente que nuestro cerebro, si descansa más veces, descansos cortitos, pero cada más tiempo, funciona muchísimo mejor, es más productivo y la persona se estresa y se cansa menos. Eso está demostradísimo, pero no se aplica, ¿no? Se pone un descanso para comer y ya está. Hoy en día eso, sabemos que esto depende un poco que mires o que estudios, y yo creo que varía según la persona, pero lo lógico, lo más sano sería hacer jornadas de trabajo de a lo mejor 100 minutos y luego descansar 20, más o menos, ¿no? Así se sabe que es como más productivos somos y como menos estrés generamos. Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. También el tema de las interrupciones. Por ejemplo, ahora están muy de moda los espacios de trabajo abiertos, donde estás escuchando la conversación de todos te pueden venir a interrumpir. Tienes un chat abierto que te está saltando cada minuto, 5 emails cada minuto, ¿no? O sea, todo son interrupciones de la atención, y ya sabemos también que el cerebro, para focalizar bien la atención y mantener la concentración, necesita reducir lo máximo las interrupciones. Entonces, bueno, pues todo eso es un factor ambiental que afecta al trabajador y le lleva a estresarse más. Bueno, también podemos hablar, por supuesto, del exceso de carga laboral, cuando la carga laboral no está bien medida, no tiene sentido. Cuando esto, incluso a nivel empresarial, hay un libro que se llama Slack, que habla de esto y es bastante interesante, que dice que si tú tienes a todos los efectivos de tu empresa saturados, al final la empresa pierde toda la flexibilidad, que si pasa algo, nadie puede asumir más tareas, ¿no? Entonces, lo que parece que es más productivo a priori, que es que todo el mundo esté al 100%, se convierte en lo menos productivo, porque siempre hay un desequilibrio que al final hace como efecto dominó, ¿no? Más temas, por ejemplo, un tema que a mí me gusta mucho, que me parece muy interesante, es la gestión del talento que se hace en las organizaciones, ¿no? Que es como si el trabajo que desempeña una persona se está teniendo en cuenta si es lo que le gusta, si es para lo que vale más, si es lo que puede hacer con mejores resultados invirtiendo menos energía. Este tipo de cosas, que hay empresas que sí que lo miran bastante, en otras pues ni se piensa en ello, ¿no? Y es algo que es importante, y que el itinerario profesional también debería estar pensado, ¿no? Según esto. O aquí, mira, igual ya que eres médico, por ejemplo, el itinerario de carrera profesional de los médicos en España, ¿no? En la sanidad pública, eso es un gran problema que les lleva al burnout, porque tú como médico sales de la facultad y dices, vale, mis expectativas es ser adjunto en un hospital o en un centro de salud y ya. O sea, 1 de cada 1000 se hace jefe de servicio, pero no tienes Y así expectativas de hasta que te jubilas. y así hasta que te jubilas. Entonces es algo que afecta mucho a la motivación del trabajador, ¿no? Entonces, pues también es un factor de riesgo de burnout, ¿no? Todo esto son factores de riesgo externos que podríamos hablar de muchos más, ¿vale? El sueldo también, la valoración que percibe el trabajador,
bueno, la cultura de la empresa, las expectativas, que encajes con esa cultura, el ambiente relacional de tus compañeros, de tus jefes, bueno, en fin, millones de cosas, ¿no? Pero nos tiraremos aquí todo el podcast hablando de esto. Y desde una perspectiva más interna que ibas a comentar. Sí. Bueno, esto es lo que yo trabajo más y lo que más me gusta, porque para eso soy psiquiatra, la parte interna. Y aquí, bueno, aquí diría dos cosas, sobre todo. Hay más, pero por centrar un poco el tiro. Una es que estamos educados para vivir muy desconectados de nuestras emociones y de nuestras sensaciones. Entonces, esto es un problema porque nuestra sociedad es muy racional, ¿no? Nuestra cultura es muy racional y tú cuando tienes un objetivo como, oye, tengo que hacer X proyecto, X horas de trabajo, o me he propuesto trabajar e ir a 7 hobbies y, en fin, tener esa vida un poco alocada a la que nos invitan, tu cuerpo puede empezar a emitir señales de, oye, esto no está bien, no me siento bien con esto, pero nuestra tendencia es a decir, da igual, yo tengo que aguantar, ¿no? De hecho, nuestra tendencia es a ni siquiera darnos cuenta de las señales que nuestro cuerpo nos está emitiendo. Y esto yo lo he experimentado a nivel personal mucho, ¿no? Como cuando me di cuenta de esto y empecé a trabajar, pues como he ido siendo cada vez como más sensible a los mensajes de mi cuerpo. Y obviamente me obligo a reaccionar, ¿no? O sea, cuando yo noto que mi cuerpo me está diciendo, Carlos, te estás pasando, porque empieza a tener un poco de insomnio o empieza a estar más cansado o tal, digo, esto es una señal, o sea, hay que hacerle caso, no es para decir, no, pues yo sigo, porque te estás metiendo ahí en la espiral, ¿no? Esto no sé si suena muy teórico, ¿vale? Pero es que es uno de los grandes problemas de la gente que yo trabajo con el burnout. Y también gente que me sigue en la newsletter, que me escribe mensajes y demás, ¿no? Y me lo cuentan. Es como la primera barrera que hay que romper. O sea, es decir, tu cuerpo te habla, tu mente, tus emociones te hablan y escúchalas porque te están diciendo cuándo te estás pasando y cuándo no. Y el problema es que hay gente que lleva toda su vida quemada, realmente, ¿no? Y está acostumbrada a vivir así porque se piensa que estar con la lengua afuera todo el día es lo normal, ¿no? Y que, por ejemplo, no poder conectar, no poder disfrutar de tu día a día también es lo normal. Es que hay gente que piensa que eso es lo normal, ¿no? Esto hace poco una persona que hizo el programa que yo tengo para el burnout me contaba, es que es como una anécdota muy, muy representativa, que justo poco antes de conocerme estaba viendo una serie con su mujer y la realidad es que no se enteró de nada de la serie porque su mente estaba tan acelerada y él estaba tan desconectado que no se enteró de nada, ¿no? Y cuando hizo mi programa ella pues salió del burnout, mejoró un montón, volvió a ver la misma serie que ni se acordaba de que la había visto y cuando llevaba un par de capítulos digo, ¿sabes? Dijo, yo he visto esta serie, aunque no me acuerdo de nada, ¿no? Y ahí le encantó, la disfrutó un montón, ¿no? Y me escribió y me dijo, tío, es que menuda diferencia, o sea, entre estar conectado contigo y estar desconectado que no te enteras de nada, ¿no? Bueno, eso es un tema y otro tema que creo que es importante mencionar son los rasgos de la personalidad que nos llevan al burnout, que son varios, pero sobre todo yo me centraría en 3, que son el perfeccionismo, nuestro querido perfeccionismo, lo que yo llamo el rasgo salvador de la personalidad, que es el estar todo el rato dando a los demás y te olvidas de ti mismo y entonces al final te acabas quemando y se hunde todo el barco contigo. Y también la baja autovaloración, ¿no? Que ahí está un poco el síndrome del impostor, que no te crees nada lo que vales, entonces eso te genera mucho estrés y te quemas. Y los 3 generan mucho estrés en las personas y te van llevando al burnout, ¿no? Por diferentes vías. Por ejemplo, los perfeccionistas, lo que yo veo, bueno, yo soy también muy perfeccionista. Yo creo que lo que más soy es salvador, como buen médico, pero también los médicos somos súper perfeccionistas. Y, y al final lo que te lleva al perfeccionismo es a perder muchísimo tiempo en detallitos y en cosas que ya para pasar del 9 al 10, digamos, tienes que invertir el doble de tiempo y no tiene ningún sentido y al final pierdes salud y pierdes tiempo en cosas que podrías hacer que te llevarían más lejos aún. Luego, esa parte salvadora
es un rasgo de la personalidad muy aceptado en la sociedad, muy, muy alabado, ¿vale? Tanto a nivel masculino como femenino, pero yo creo que aquí las mujeres se llevan, tienen desventaja en esto, o sea, para ellas es como desde pequeñas se las educan Ujú. más a ser salvadoras, ¿no? Y ayudadoras. De hecho, antes me has preguntado, que no te he respondido, si el burnout era más en hombres que en mujeres. Lo que se ve en los estudios es que es más en mujeres, ¿vale? Probablemente por esa parte de... Bueno, yo aquí hay varios elementos, ¿no? Pero uno, sin duda, es que las mujeres suelen tener más trabajo que los hombres fuera del trabajo, ¿no? Esa parte todavía claramente la llevan ellas en un país como España, pero vamos, que si te vas a otros países, muchísimo más, ¿no? Eh, y ahí me he perdido. Ah, sí, la parte salvadora, ¿no? Bueno, al final es este rasgo de la personalidad que a través de que nos sentimos culpables o que nos da miedo que nos rechacen y tal, pues al final acabas haciendo todo por los demás, acabas ayudando a los demás, pero al final es que te quemas y encima no le haces ningún favor a nadie porque los demás se vuelven dependientes de ti y no y al final pues todo sale mal, digamos, ¿no? Tú te quemas, te caes del barco. De esto hay una mujer que igual que también hizo mi programa hace un tiempo, que era la salvadora de su empresa, o sea, era una cosa espectacular, o sea, hasta puntos insospechados. De hecho, por ejemplo, se dedicaba a llevar los paquetes a los clientes, cosa que no tenía por qué hacer, pero bueno, lo hacía porque así le ahorraba a la empresa un dinerillo y los clientes se pensaban que era una empresa de envío de paquetes y le daban hasta propina, ¿no? Y era, no, no, que yo trabajo en la empresa, ¿sabes? Y bueno, o sea, era loquísimo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta mujer acabó de baja porque tuvo muchísimo burnout, además con muchos síntomas físicos, con hipotiroidismo, bueno, de todo. Y cuando se fue de baja, resultó que es que le estaban llamando todos los días de la empresa porque la gente es que no sabía hacer las cosas sin ella. O sea, ella se había vuelto tan fundamental, ¿no? Había generado tanta dependencia que la empresa tuvo graves problemas en su baja, ¿no? Y, o sea, ella ya hizo cambios muy potentes internos, pero vamos, que fue un problemón para la empresa. Entonces, esto es muy típico de los salvadores, ¿no? Que piensas que estás ayudando, pero no estás ayudando, ¿no? Estás generando más problemas a la larga. Y bueno, te he echado aquí un speech sobre este tema, pero es el tema quizá más que más trabajo, del que más me gusta, ¿no? En torno al burnout. Bueno, te he traído para que des speech, o sea, no tienes que Genial. disculparte. Ya que has recomendado algún libro, eh, hay uno que se me ha venido a la mente cuando has hablado del tema de que estamos en una cultura, en una sociedad que incentiva el tema de la Ujú. hiperproductividad, que, vamos, seguro que lo conoces, de Byung-Chul Han, de un filósofo nacido en Mm, Corea, que sí. vivió en Alemania, Byung-Chul Han, su libro La sociedad del cansancio. Ujú, Y la verdad que está muy bien, es un libro muy cortito, es ujú, filósofo, pero es totalmente asequible para todos y lo recomiendo. Y Carlos, quería preguntarte, claro, iba a preguntarte sobre el abordaje, el tratamiento. Ya has comentado mucho de cómo las personas pueden protegerse para evitar sufrir burnout o un poco ujú, cómo llevas tú el abordaje, pero sí que me gustaría que para las personas que estén escuchando nos dieras a lo mejor cosas más prácticas, más ujú. cortas que se puedan Per- decir en este tiempo de cómo Perfecto. evitarlo y por otro lado de cómo arreglarlo. Genial. Bueno, lo primero, les vuelvo a invitar a mi newsletter en carlosenalmor.com, porque ahí es lo que hago todos los días. O sea, voy dando como tips, voy haciendo pensar y va un poco de eso. Eh, y la gente me lo dice, ¿no? Como, oye, desde que estoy contigo he hecho estos cambios, tal. Eh, pero bueno, yendo a cositas concretas, una es potenciar esa conexión con uno mismo, que quizá dices, oye, esto no parece que vaya a tener efecto muy rápido. Bueno, puede tener efecto muy rápido porque de verdad hay gente que es que vive su vida sin nada de conexión consigo mismo, ¿no? Sin pensar qué es lo que está haciendo. Y para potenciar esto, yo recomiendo simplemente escribir un ratito, por ejemplo, cada noche. Y un ratito me refiero a un minuto. O sea, algo súper sencillo, ¿sabes? Te paras, escribes en un minuto cómo te has sentido ese día o cómo te ha afectado el trabajo, no sé, algo así. Y ese acto ya empieza a conectarte contigo mismo y ahí empieza el cambio. Y es muy potente. Esa es una de las cosas que yo trabajo con la gente y funciona muy bien.
Eso es un tip. Luego otro tip que es clave en el burnout es que hay que aprender a desconectar para poder volver a conectar, ¿no? Esta frase pues, es de las más importantes, que al final esto nos lleva a la fisiología del estrés, ¿no? Como yo decía, el estrés agudo, o sea, los estreses cortos son buenos, son de hecho sanos y necesarios. El problema es cuando el estrés es crónico y es constante. ¿Cómo pasamos del crónico al agudo? Pues troceándolo. O sea, tienes que tener momentos de desconexión, de descanso, ¿no? Cada día, un rato, y luego pues el fin de semana, las vacaciones anuales, que eso no sabes la de gente que me habla y me dice, es que yo llevo 10 años sin tener vacaciones, o sea, literal, o más, ¿no? Y es una locura, porque claro, no dejan a su cerebro desconectar, descansar, pues el tiempo que necesita. Entonces esto es fundamental y esa desconexión, bueno, hay muchas maneras de hacerla, pero lo mejor es cosas que te saquen totalmente del trabajo, que te eviten pensar en ello. Por ejemplo, socializar es una muy buena desconexión, eso yo creo que está muy claro. También tiene que ver con el tema de la oxitocina y tal. Pero aquí también hay que entrar, pues, tema de deporte, de autocuidado, de hobbies. Igual, no sabes cuánta gente me dice, yo no tengo hobbies, nunca los he tenido, no sé lo que me gusta. Mucha gente me dice esto. Y es bonito acompañarles a que descubran qué es lo que les gusta hacer, ¿no? Además de trabajar. Y aquí hay que tener en cuenta que eso, que el estrés es un poco adicción, o sea, perdón, el trabajo es una adicción. Yo soy muy adicto al trabajo, ¿no? Y yo soy uno de los que se tiene que curar a sí mismo y te tiende a llenar esos vacíos que puedes tener en la vida. Lo tiendes a llenar con trabajo. Y el tema es pues que tú no dejes que en tu vida haya vacíos, que aprendas tú a llenarla con cosas que te enriquezcan para que el trabajo no lo tenga que ocupar todo, ¿no? Esto es clave también. Luego, bueno, ya he pasado por encima, pero toda la parte de autocuidado físico es fundamental para reducir el estrés y cuidarse. Deporte, una nutrición saludable, el sueño, que a veces no lo menciono mucho, pero el sueño súper importante, ya lo he dicho al principio. El perfil de insomnio del burnout es bastante fácil de identificar porque suele ser gente que se despierta a medianoche pensando en el trabajo, pensando en cosas. No siempre es así, ¿vale? Pero es que esto es súper típico en el burnout. Y cuidar todo lo que es la higiene del sueño, las horas antes de irse a dormir, evitar las luces, evitar las pantallas, reducir la intensidad de la luz en casa, hacer cosas relajantes. Obviamente, no ponerse a responder emails a las 11 de la noche. Pues todo eso es fundamental, ¿no? A nivel de autocuidado e ir reduciendo esos niveles de estrés. Luego, otra cosa que quizá no es tan fácil o tan directa, ¿vale? Es pues el pararte a plantearte qué es lo que quieres tú y conectar con lo que tú deseas, ya, bueno, tanto a nivel de trabajo, ¿no? Que esto es fundamental, como a nivel vital. Pero bueno, no me voy a meter en eso, porque mucha gente el problema que tiene es que está en trabajos en los que realmente no quiere estar. Ahí hay mucho miedo al cambio y demás, pero esto también está súper estudiado. La gente que tiene más conexión vocacional con su trabajo está mucho más protegida frente al estrés, ¿no? Aunque hay un punto en el que no hay que pasarse porque también hay gente que dice, no, yo como tengo vocación, me da igual echar aquí 1000 horas. Bueno, pues ahí te acabas quemando igual. O sea, la vocación protege hasta un punto, pero no protege de todo. Y eso, ¿no? Es un tema importante, pues conectar con uno mismo, preguntarse qué queremos. Y ahí hay un autor que por cierto, que has citado a Byung-Chul Han, hay un autor que es anterior, que es Eric Fromm, que tiene ideas muy parecidas a Byung-Chul Han. A mí me encanta Eric Fromm porque además pues, es psicólogo y esto. Y una de las frases que dice es que la sociedad moderna, pues uno de sus grandes problemas es que se piensa que sabe lo que quiere, pero en el fondo lo que está viviendo es lo que se supone que tiene que querer, ¿no? O sea, es lo que nos han enseñado a desear. Y también es importante salir de esa espiral para evitar el burnout, porque si no al final acabas Lo dirá, haciéndolo. lo dirá en El arte de amar, ¿no? Imagino. Ese es uno de los libros que más me gusta y por ahí lo menciona. Y luego está El miedo a la libertad, que es como en el que más habla de este tema, del tema de que básicamente en ese libro lo que viene a decir es
que en general la gente tiene miedo a ser libre porque si tomas tus propias decisiones te puedes equivocar. Entonces es más fácil que Instagram, que la cultura, que tus padres te digan lo que tienes que hacer y ya está, ¿no? Y seguir esa corriente. Eso es más fácil, pero al final, obviamente, pues te lleva a vivir desconectado, ¿no? Y a vivir infeliz. Y en El arte de amar habla mucho de, que a mí me encanta ese libro, de la parte de que estamos hablando aquí también, de la importancia de cuidarte tú para poder estar bien, ¿no? Para los demás. Solo dice mucho esa idea también. Qué bueno. Carlos, pues ya para ir terminando, siempre me gusta preguntar sobre algún recurso, un podcast, película, libro sobre el tema, pero bueno, es verdad que ya hemos nombrado algunos. No sé si hay otro recurso que nos pueda recomendar. Pues mira, hay, por ejemplo, de películas, hay varias que hablan sobre el tema del burnout. Bueno, mira, voy a decir dos. Una que es la de Jerry Maguire, que es un abogado, esta es un poco antigua, de Tom Cruise en sus años mozos, que es un abogado que cambia de vida porque decide hacer como un cambio vocacional, ¿no? En la manera en la que está siendo abogado, es representante de superestrellas y tal, o de superdeportistas. Esa es una que a mí me gusta por el mensaje que tiene. Y luego otra así como más, que parece que no, pero yo creo que habla mucho del burnout, es la de El Gran Showman, esta que es un musical de Hugh Jackman, que pues ves el proceso de una persona que empieza a tener éxito y hay un momento que se acaba quemando, ¿no? Acaba dejándose llevar por esas cosas que realmente no desea y bueno, se mete en un lío y no voy a decir cómo acaba por si alguien no la ha visto. O sea, son como metáforas que creo que son bonitas, que tocan temas de la cultura que nos llevan al burnout. Pues Carlos, dinos dónde podemos encontrarte, escucharte, saber de ti, contactarte. Pues de nuevo renuevo la invitación al tema a mi newsletter, que además la gente que se apunta les envío gratis un test de burnout. Bueno, la newsletter es gratis, obviamente, es un pequeño email cada día, eso con inspiraciones, con consejos, y además les envío un test para saber sus niveles de burnout en este momento. Y luego además pues estoy en YouTube, estoy en redes, por todos lados, pero bueno, que sobre todo en ese email pues es donde tenemos ese contacto más cercano y la gente pues me va respondiendo, me va diciendo cosas y me encanta escuchar las historias de la gente porque al final de eso aprendo yo y luego puedo ir transmitiendo, ¿no? Este conocimiento pues en sitios como este podcast. Así que encantado, Gonzalo, de haber compartido este rato. ¿Pero dónde nos suscribimos? ¿Dónde está? ¿En tu web, En Carlos Tenalmor, o cómo? carlostenalmor.com. Sí, carlostenalmor.com. Genial. Ahí, Muy bien, ahí. Carlos, pues un placer tenerte por aquí. Muy bien, gracias a ti.